Antes de dejarte ir es una historia que nace de mi necesidad por primero escribir una novela, escribir ficción y también meterme un poco a lo que es la literatura fantástica, porque a mí me gusta esa literatura. Y segundo, de la necesidad de hablar sobre un tema importante como lo es la pérdida, ¿no? Y los duelos. A mí el tema de la pérdida y los duelos me parece que es algo que siempre nos va a afectar, nos va a costar trabajo, es algo que no nos gusta hablar y en especial el tema de la muerte, a mí en lo personal me parece un tema muy fascinante por tanto misterio que encierra. O sea, la muerte es el gran misterio de los misterios, si lo piensas bien. Nadie sabemos qué va a pasar. Y por eso mismo da tanto miedo. Y alrededor de la muerte, pues todavía hay como mucho misticismo, ocultismo, cosas sobrenaturales, como que a la muerte se le han dado todos estos matices. Y eso me permitió a mí justamente hacer una historia de ficción sin dejar de lado la parte de las enseñanzas para que la gente pudiera procesar o resignificar este proceso de duelo y de pérdida, ¿no? Que no es un libro solamente sobre este tipo de pérdida, también puede aplicarse a cualquier otro tipo de pérdida, ¿no? Pero principalmente de ahí nació, ¿no? Esta historia de poner el tema sobre la mesa. Necesitamos reflexionar más sobre la impermanencia, sobre la pérdida, sobre nuestra propia impermanencia, porque un día todos vamos a dejar de existir y necesitamos reflexionar más al respecto para que nos deje de dar miedo. Entonces de ahí nació, ese es el punto de partida. Yo considero que tiene que ser parte de la educación que recibimos en la escuela desde edades tempranas, porque los papás no saben tampoco hablar del tema, porque a ellos nadie les explicó. El tema de la muerte, fíjate que es un poco muy parecido al tema de la sexualidad. No nos hablan de eso, ¿no? Y los papás, que se supone que son los que dicen, eh, mucha gente dice es que los papás tienen que hablarle a los hijos de sexualidad. Pues ¿cómo le van a hablar a sus hijos de sexualidad si ni a ellos les hablaron? Entonces la muerte y el tema de la pérdida, el tema de los desapegos, el tema de el duelo, claro que tiene que ser impartido en las aulas por profesionales, expertos, tanatólogos, psicólogos, que sepan cómo guiar a los niños de manera pedagógica para estos temas, para que cuando llegue un momento de pérdida no les dé esta realidad en la cara, ¿sabes? Yo muchas veces en terapia, cuando me he enfrentado a este tipo de situaciones en donde los pacientes que son papás, por ejemplo, no saben cómo explicarle el tema de la muerte a sus hijos, yo les pregunto si tienen mascotas y la respuesta es no, porque la mascota un día se va a morir y no queremos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo van a acercar? Esos niños están blindados. Entonces, yo lo que siempre sugiero es cómprenle una mascota al niño o a la niña, ¿no? Un pez, un roedor, un conejo, algo pequeñito, para que se vaya vinculando con este proceso natural de la vida, ¿no? Porque todo lo que vive muere. Entonces, si nos protegemos tanto y protegemos tanto a los niños de esta realidad, el día de mañana que nuestros niños sean adultos y se empiezan a enfrentar a esta realidad, les va a pegar en cara, se les va a destrozar el mundo. Y no es que la muerte o la pérdida deje de doler, claro que siempre nos va a doler, pero no es lo mismo que duela a vivir en un luto eterno, ¿sabes? Y que la muerte entonces nos haga perder el sentido de la vida, porque no se trata de eso, es justo la muerte lo que le da sentido a que vivamos, porque si supiéramos que somos eternos, no haríamos nada, ¿sabes? Qué aburrición nuestra vida, la muerte le da sentido a nuestra existencia humana. Justo esa es la moraleja de la historia, aparte de cómo sobrellevar la pérdida. No te esperes hasta el último momento para cerrar ciclos, para soltar, para perdonar, para agradecer. El momento más importante es aquí y ahora. Y esa es una de las grandes enseñanzas del libro. Lo que yo quería plasmar era eso. El momento más importante es el presente, es aquí y ahora. No te esperes a estar muriendo para entonces darle sentido a tu vida. No, dale sentido a tu vida ahorita, para que entonces el día que la muerte llegue no cause temor ni angustia, ¿sabes? Porque eventualmente va a llegar. Mira, nos preocupamos tanto por morir que de todas maneras nos morimos. Entonces, ¿de qué sirve preocuparse por morir si un día va a pasar? Pues mejor vivo, ¿no? Mejor vivo ahorita, mejor voy a aprovechar el momento presente. Y pues si me tengo que ir mañana, pasado, en 50 o 60 años, no importa, pero voy a vivir el momento presente, es lo único que hay. Sí, mira, justo Lucas, el personaje principal, tiene un tatuaje. El tatuaje dice, todo pasa, todo cambia y vuelve a empezar. Ese es un tatuaje que él se hizo
dentro de la historia, él se lo hizo en algún momento de su vida y se le olvidó efectivamente. Ya hasta muy avanzada la historia, él se da cuenta otra vez de ese tatuaje y entonces como que a él le cae el 20, ¿no? Él mismo traía la enseñanza tatuada en el brazo y se le olvidó. No, lo mismo nos pasa, esto que mencionas es cierto. Y yo creo que se nos olvida porque estamos tan absortos en nimiedades y en cosas tan superfluas en la vida que se nos olvida lo realmente importante. Nos dejamos deslumbrar por las luces del mundo exterior, estamos tan absortos en la banalidad de la vida que se nos olvida que un día vamos a dejar de existir. Vivimos como si fuéramos a estar aquí siempre. Y tampoco es que tengamos que vivir con el miedo de, ay, no, ¿qué tal que mañana me muero? ¿Y qué tal? No, no, no. Tenemos que vivir el momento presente sabiendo que un día vamos a dejar de existir. Y como sé que un día voy a dejar de existir, pues entonces me cuestiono qué tipo de mundo le voy a dejar a las personas que se queden después de mí, porque eso me va a hacer tener un mejor presente. Entonces, las enseñanzas se nos olvidan justamente porque estamos tan distraídos con tantas cosas que el mundo nos ha dado, que se nos olvida que nosotros, muchas de esas cosas van a permanecer aquí después de nosotros, pero no nosotros. Si fuéramos más conscientes de esa realidad, pues viviríamos con más propósito y significado. Hay varias referencias. Obviamente el libro es un guiño a muchas historias, sobre todo de Ghibli, de Hayao Miyazaki. Hayao es un director, tú sabes, que está muy acostumbrado a tocar este tipo de temas en mundos fantásticos, en mundos paralelos, mundos alternos, con criaturas, ¿no? Y pues yo crecí viendo historias de Ghibli, entonces a mí me gusta mucho ese tipo de referencias fantásticas que no dejaban de dar un mensaje importante, ¿no? O sea, todas las películas de Hayao son una metáfora a situaciones de la vida. Es Mononoke y habla de lo mal que le estamos haciendo a la naturaleza, de cómo nos estamos acabando el mundo, ¿no? A través de una historia ficcionada, ¿no? El viaje de Chihiro habla de una niña que se va a un baño de dioses y que habla en realidad de la trata, ¿sabes? O sea, el viaje de Chihiro toca un tema muy importante, ¿no? Ficcionado, el castillo vagabundo, etcétera, ¿no? Obviamente, también una película que me marcó mucho, porque fíjate que las referencias son más audiovisuales, son más de películas que de libros. Hay una película de Robbie Williams que me gusta mucho que se llama Más allá de los sueños. Y es una película fabulosa en donde él tiene que hacer un viaje justamente a cuando él muere para reencontrarse con gente de su pasado y de su vida, ¿no? Entonces, esa forma de narrar el proceso de muerte de esa película me parece fabulosa. Claro, esa película está muy basada en la Divina Comedia, es muy dantesca. Acá no es tanto, no hay tanto, no es tan dantesco el asunto, pero sí hay esas referencias, ¿no? O sea, sí existen porque a mí me gustan, porque son historias con las que crecí, porque las he visto una y un millón de veces. Y además, algo importante es que el libro hay un pasaje importante que sí ocurrió en la vida real. Es al inicio de la historia, se describe y se narra un accidente que ocurre en un bar, ¿no? Y obviamente eso es una clara referencia pues, al tiroteo que hubo en Orlando, ¿no? Que fue muy terrible, en un bar gay, en un bar LGBT, de personas LGBT, y fue muy, muy triste, ¿no? Conmocionó mucho al mundo. Entonces yo quise tomar ese ejemplo, esa referencia, como un hecho histórico, doloroso, que representara muy bien la pérdida y que representara cómo a veces la muerte llega sin avisar y cómo a veces la muerte no es nada folclórica y no es nada colorida como el Día de Muertos, ¿sabes? A veces la muerte es así. Y aún siendo así, se puede transformar y resignificar esa pérdida, ¿no? Entonces el libro tiene esas referencias y obviamente, pues este tema justo me permitió unir muchos elementos de ficción y de fantasía para suavizar el tema, para que no fuera tan duro hablar de esto, ¿no? Porque hacer un libro de tanatología hubiera sido más duro, ¿no? Más complicado, ¿no? Que hay libros de tanatología muy buenos, de autores y de especialistas excelentes, pero yo no aprendo así. Entonces, como yo aprendí sobre la muerte fue con historias,
A mí me contaron historias, me enseñaron fábulas, metáforas, y así es como yo procesé la muerte, y creo que es como nos deberían enseñar. Entonces, por eso estructuré el libro así, y claro, está nutrido de todas estas referencias que a mí me marcaron de algún modo. Los dos libros para niños que tengo los publiqué hace 10 años, entonces yo era muy chavito. Así que eh, esta historia nueva no me costó trabajo escribirla porque yo he ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? No pienso igual que hace 10 años. Pero sí en algún punto sí me costó trabajo iniciarla y estructurarla, o sea, ya pasarla como al papel, porque ciertamente era un reto más adulto, ¿no? Sí quería hacer una historia que fuera más madura, ¿no? Creo que en esta historia hay un cierto grado de madurez literaria, se nota que he madurado en cierto grado como escritor, a diferencia de mi libro anterior, el de Se curan rotos, descosidos y deshilachados, eh, que es más juvenil, mucho más fresco, es un libro para hablarle a la gente joven sobre relaciones humanas, el desamor, el duelo después de perder una relación y cómo reconstruirse después de eso, ¿no? Este libro era otra cosa, porque además el tema es muy serio. O sea, es que no hay forma juvenil de hablar de la muerte. O sea, no puedes hablar de forma juvenil sobre la pérdida. Es un tema serio. Entonces, lo que yo tuve que hacer alrededor del tema serio fue adornarlo. Y esos elementos son los elementos que le aportan frescura, que de alguna forma sí son más frescos, le aportan cierta ligereza, ¿no? Al tema, pero el tema sigue siendo serio. Entonces sí me costó un poco de trabajo dar como ese pequeño salto a algo más maduro, una literatura, una escritura mucho más adulta, eh, que también es parte de mi propio crecimiento, ¿no? Digo, el último libro lo escribí hace 3 años, pues yo pensaba distinto, ¿no? Tenía yo casi 24 años, ¿no? Entonces, 25, entonces, pues en 3 años pasan muchas cosas y obviamente para hablar de un tema así, pues también yo tenía que tener cierto grado de estructura narrativa y de madurez para no hablar desde un punto de vista soso, ¿no? No quería yo hacer algo soso, quería hacer algo realmente conmovedor, emocionante, pero que al final a la gente le dejara una enseñanza importante. Pues yo estoy muy emocionado de haber hablado contigo sobre este libro y pues claro, invito a todas las personas que están viendo que vayan a su librería de confianza y adquieran antes de dejarte ir. Ya está en todas las librerías, en todas las tiendas digitales, en todos los formatos. Este mes sale el audiolibro, entonces también va a estar interesante para todos los que prefieren escuchar. Eh, la gente que no vive en México, que vive fuera, lo puede conseguir a través de buscalibre.com. Entonces no hay pierde, ya está en todos lados. Y pues si quieren seguir mi trabajo, yo estoy disponible en Facebook como Alex Toledo Escritor y en Twitter y en Instagram como Alejillo Tol. Tengo un blog alextoledo.com y mi podcast en Spotify y iTunes que es Alex Toledo en UC Radio.